Oremos entonces, por favor, con mucho respeto y con mucha reverencia y en el lugar donde usted está, por favor. Digamos juntos al Señor: Padre bueno, Padre de la gloria, Padre santo, Padre amoroso. Señor, tú que eres la luz de este mundo, Señor, que iluminas todo este mundo. Puestos de acuerdo, mis hermanos y yo, a ti dirigimos hoy nuestra oración en este primer instante de este día que es tuyo, Señor, para decirte gracias por todas tus bondades, gracias por todas tus misericordias, por todos esos regalos que nos has dado y nos diste en esta semana que terminó ayer, Señor, y que hoy estamos comenzando en este primer día de una nueva semana y última de este mes, Señor, que tú nos has concedido para que podamos, Señor, obedecer tu palabra, guiados por tu Espíritu, y hoy, Señor, podamos tener esa coinonía de los hermanos en la asamblea de los santos, en el cuerpo local que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te decimos gracias porque nos concedes. Señor, pues nos hemos enterado ahora, Padre, de esa noticia donde en tu santa, buena y soberana voluntad estableciste el final para la vida de uno de nuestros hermanos. No lo conocimos físicamente, personalmente, pero sí, Señor, hay una familia en la fe donde Él se congregaba, que compartió con Él, con nuestro hermano, y forma parte de esas familias en la fe que estamos, Señor, estableciendo esta coinonía. Y sabemos lo que significa, Señor, la partida, primeramente en el orden de un ser querido de nuestras familias de sangre, y asimismo en ese orden de la familia de la fe. Hay dolor, hay un momento para llorar y hoy están viviendo ese instante nuestros hermanos y la familia de sangre del hermano. Hay lágrimas en los ojos, el corazón está arrugado y la mente está muy nublada por tantas cosas que ocasionan estos momentos tristes y difíciles, Señor, porque la partida de un hermano o de un familiar es un momento difícil y en nuestra naturaleza humana muchas veces aún así es difícil de aceptar por instantes, Señor. Padre, te pedimos en este momento, puesto de acuerdo a esta familia tuya, Señor, este grupo de santos tuyos, que traigas consuelo al seno de la casa del hermano, que la palabra que ellos, que esa familia ha aprendido, ha conocido, que esa palabra que ha llegado al corazón de esta hermosa familia, Señor, sean fortalecidos en esa palabra, que sean abrazados por el poder de la palabra del Evangelio que nos fortalece, que recuerden siempre en este momento todas esas promesas y la esperanza que tenemos nosotros, tus hijos, en nuestro Redentor, que la muerte no es el final, sino el comienzo de lo que es eterno. Esta vida aquí es temporal, es pasajera y como dice Santiago es efímera. Somos como neblina. Estamos aquí por un corto lapso de tiempo y de momento, pero que recordemos siempre que este no es nuestro lugar, este no es nuestro mundo. En este sitio no hemos de quedarnos porque no somos de aquí. Que esta hermosa familia y la familia en la fe, la iglesia, sean recordados por su pastor en este momento de esta palabra que es la que nos da esperanza y que es un adelanto simplemente que toman los hermanos en el orden de Dios en el que Él nos va llamando y que en algún momento estaremos nosotros también allá. Como dijo un escritor, la muerte de un ser querido nos habla de nuestra propia muerte y es una realidad. Simplemente, Señor, tú estás llamando conforme a tus designios y algún día seremos llamados, Señor, y también hemos de partir e iremos a ese encuentro todos contigo, Señor. Que el hermano Noé, en quien tú has encomendado ese rebaño tuyo en Girón,
sea fortalecido en este momento al lado de toda esa hermosa familia en la fe de la Iglesia Hermana de Girón, para que el Espíritu Santo obre a través de la boca de tu siervo, fortaleciendo a la familia en sangre y a esa familia, porque el momento es para llorar allá en esta región. Les acompañamos desde aquí con con un abrazo fraterno en la fe y que nuestras oraciones suban al trono de la gracia para que sean fortalecidos nuestros hermanos. Algún día nosotros también pasaremos estos momentos en la medida en que Dios vaya llamando a cada uno de nosotros. Que tengamos presente ello, que seremos llamados y estos momentos los vamos a vivir todos. Por eso recordemos siempre esa hermosa frase de un siervo de Dios. La muerte de un ser querido o de un hermano nos habla de nuestra propia muerte, y que seamos fortalecidos, que seamos recordados por la palabra, que tengamos presente el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestro corazón, el amor de Dios, porque es lo único que nos fortalece y llena ese vacío que dejan nuestros seres queridos y hermanos al partir. Fortalece a nuestros hermanos, Señor, y oramos por esa familia, para que sean consolados por el poder de la palabra. Y desde aquí les enviamos 1000 bendiciones de acompañamiento a ellos, Señor. Que sean guardados, que sean consolados en este día, Señor. Es un momento triste, es un momento, Señor, de llorar y de guardar silencio, pero también de recordar en el corazón que el lugar donde está nuestro hermano se está gozando al conocer en estos momentos ya con sus ojos espirituales a Cristo, en el quien él creyó mientras estuvo aquí, y aquel que lo compró con su sangre y que ahorita está viéndolo en persona. Porque un día todos lo vamos a ver en persona. Y todo lo que hemos hablado, hemos aprendido, se nos ha dicho, va a ser una realidad. Cuando lo veamos a él. Solamente gracias, Señor. Gracias por estos momentos y por el tiempo que nos concedes con nuestros hermanos, con nuestros seres queridos, para que en estos instantes reflexionemos y los aprovechemos siempre al máximo para obedecer sin reparos lo que tú nos ordenas, la manifestación del amor de los unos a los otros, como debe ser en la familia de la fe. Ayúdanos en ello, Señor, porque somos aún pecadores. Y hoy precisamente la reflexión de este devocional nos invita a ello, a hacer a un lado todas esas actitudes de venganza o de cualquier sentimiento para dedicarnos únicamente a lo que debemos dedicarnos, a la práctica del amor sincero y verdadero, de los unos por los otros, sin tener ningún sentimiento que sea contrario al Evangelio. Ayúdanos, Señor. Encomendamos en tus manos este tiempo, esta palabra, y Señor, que seamos hoy reargüidos por tu Evangelio, para crecer hoy y avanzar un grado más en nuestra santidad, en esa transformación de semejanza a Jesucristo nuestro Señor y Rey. Ayúdanos en ello, Señor. Oramos por todos y cada uno de los que conformamos esta hermosa familia en la fe, en los distintos lugares donde tú, Señor, has llamado a tu pueblo para que se reúnan, conformen esos cuerpos y te adoren juntos, Señor. Guárdanos. Háblanos, que queremos oír tu voz en esta mañana, con humildad y sencillez. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Agosto 25.
renunciar a la venganza. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Romanos 12:19. La venganza es uno de nuestros instintos más naturales. Es la forma en que funciona el mundo, ya que vivimos en un mundo de perros y gatos, en el que si te metes en mi camino, te quitaré de en medio. Por lo tanto, es una respuesta natural al ser agraviado, pero no es una respuesta cristiana. Por lo tanto, debemos evitarla continuamente. Aunque lo hayamos evitado ayer, eso no es garantía de que lo hagamos de nuevo hoy. Tal vez el campo de deportes sea el lugar donde más vemos con qué facilidad la venganza se convierte en el motivador de nuestros planes y acciones. Si un jugador contrario te hace una falta y el árbitro o el juez no la reconoce ni la castiga, ¿qué haces? Nuestro instinto es encontrar la manera de devolvérsela. Así que tramamos, planificamos y elegimos nuestro momento y lo igualamos. Y como sucede en el campo de los deportes, así sucede en la vida, al menos en nuestra imaginación y quizás en nuestro comportamiento. Pero entonces las escrituras cortan ese instinto natural con las palabras: nunca tomen venganza ustedes mismos. Pablo no solo expuso el principio, sino que también lo demostró. Ejerció su ministerio en un entorno que le daba todos los motivos para vengarse. Él mismo fue difamado, golpeado, burlado y encarcelado. Y lo más probable es que vivió cuando el emperador Nerón y su gobierno convertía a los cristianos en antorchas en el patio trasero del palacio. Ataban a los fieles seguidores de Jesús a estacas, clavándolas en el suelo, los cubrían de cera y les prendían fuego, y aún así el mandato era: nunca tomen venganza ustedes mismos. A menudo no distinguimos entre la aplicación de la ley divina, que es prerrogativa de Dios, la aplicación de la ley penal, que es responsabilidad del Estado ordenada por Dios, Romanos 13:1-4, y la práctica de la venganza personal, para la cual la Biblia no nos da ningún mandato. Se nos permite buscar la justicia penal del Estado, recordando siempre que no será perfecta y que no fue diseñada para ser definitiva. Sin embargo, sobre todo esto, estamos llamados a encomendarnos a la justicia divina de Dios, tal como lo hizo su Hijo. 1 de Pedro 2:23. Debemos vivir recordando que probablemente hoy no sea el día del juicio final y que tú y yo ciertamente no somos el juez. Tenemos un llamado como ciudadanos de un reino eterno más que de un reino terrenal. Los incrédulos no se sentirán atraídos por Cristo si ven a sus seguidores proclamando que es el juez justo y luego actuando como si ellos fueran los que tienen el derecho de imponer el juicio. Nuestras acciones afectarán a los que nos rodean y luchan contra el pecado. Que sean ganados para Cristo por nuestro amor y nunca alejados de considerar a Cristo por nuestra venganza. Romanos 12:9-21. Aquí tenemos el devocional recordándonos ese, uno de los muchos, de la gran cantidad de mandamientos que nos ha ordenado el Señor en su palabra. Y este mandamiento que meditamos hoy, emanado de la palabra, creo que es uno con los que decimos que con todos los pecados luchamos, y eso es cierto, pero es una realidad que hay unos que nos cuesta más trabajo que otros. Y este es uno de ellos, en la práctica del amor, ¿cierto? Aún por nuestros enemigos, sin anhelar ningún tipo de venganza o situación contraria contra ellos. Si somos honestos, hermanos, este mandamiento, lo que acostumbramos a decir en nuestra frase, es muy duro para nosotros.
debido a nuestra naturaleza pecaminosa que aún tenemos y esas intenciones que aún no han sido transformadas y con las cuales luchamos, afloran muchas veces y saltan ese hilo transparente que no vemos y estamos practicando, anhelando todo lo contrario, muy sutilmente, muy invisiblemente, porque no se necesita pronunciarlo a voz populi, deseo de venganza o de cualquier tipo de palabras que no son sanas contra nuestros enemigos para estar pecando sin darnos cuenta en contra de este mandamiento. El versículo que cita Alistair, fundamentado en la carta de Pablo a los Romanos, es bien conocido por nosotros. Nos lo sabemos de memoria. Como buenos cristianos, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, dice la Biblia de las Américas, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza yo pagaré. Si alguien les preguntara o nos preguntara, ¿y por qué es malo cobrar venganza, siendo que es justo lo que a mí me hicieron y si me hicieron mal, pues cómo no castigar al que me ha hecho mal? Porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor, en la respuesta que debe dar un hijo de Dios. Pablo tuvo motivos para, entre comillas, no cumplir este mandamiento, y no solo Pablo, David también. Conocemos la historia de David cuando providencialmente tuvo en sus manos a Saúl, ¿cierto? En aquella cueva, y tenía todas las razones humanas justas, causas justas para acabar con la vida de Saúl. Y no lo hizo. Respetó a su rey y honró a su rey y dejó que Dios mismo obrara sobre la vida de Saúl en su providencia santa y él se sometió. Conocemos esa historia. Igual los profetas, Jeremías, ¿cierto? Fue a dar a una cisterna donde casi pierde la vida sin haber hecho nada malo. Tenía motivos para declarar huelga y venganza contra el rey que hizo eso y no lo hizo. Y así gran cantidad de siervos de Dios. Y posterior a la era apostólica, los primeros mártires de los 3 primeros siglos. Y así sucesivamente. Y dieron y han dado ejemplo de lo que es obedecer este mandamiento. Hay muchos versículos, por eso dice escrito está, dijo Pablo. ¿Y en dónde está escrito? Uy, en la Biblia abunda. Es donde se nos recuerda este mandamiento desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Pues este en Romanos es uno de los que conforman los escritos del Nuevo Testamento. Y mire usted el Salmo 94:1. Oh Señor, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece, dijo el salmista. Salomón escribió en el libro de los Proverbios, Proverbios 20:22. No digas, yo pagaré mal por mal. Espera en el Señor y Él te salvará. Proverbios 20:22. Jeremías 51:36. Por tanto, así dice el Señor, he aquí, yo defenderé tu causa y ejecutaré tu venganza. Secaré su mar y haré que se sequen sus manantiales, dijo Jeremías. Jeremías 51:36. El profeta Samuel, 1 Samuel 26:10, dijo también David, aludiendo a un momento coyuntural en la historia de David. Dijo también David, vive el Señor, que ciertamente el Señor lo herirá, no yo. El Señor lo herirá. O llegará el día en que muera, o descenderá a la batalla y perecerá. Y así, perdón, la escritura abunda y por eso Pablo dijo, escrito está. ¿Y por qué tengo que hacerlo? Porque escrito está y Dios lo ha ordenado y no hay nada que refutar. Insolente el que refute este mandamiento de Dios, dedicándose a hacer lo contrario. Y si es un cristiano, como decían nuestros abuelos, peor dolor. Hermanos,
meditando este mandamiento y este tema de hoy de Alistair, como dice él en el primer renglón de su devocional que ustedes tienen ahí en su libro, la venganza es uno de nuestros instintos más naturales. Y allí estamos nosotros los cristianos. Somos honestos. Es la forma en que funciona el mundo, ya que vivimos en un mundo de perros y gatos. Hermanos, la Biblia nos enseña que desde que los hombres se convirtieron en enemigos de Dios, ni bien sucedió el acto de desobediencia en el Edén, han estado siempre, desde entonces, muy dispuestos a ser enemigos también unos de los otros. La Biblia nos narra ese primer hecho. Sin más ni qué, afloró entre ese hermano su odio y rencor contra el otro hermano y sucedió el primer asesinato. Nosotros no creemos que Adán y Eva le sembraron ese tipo de cizaña a un hermano contra el otro. Eso aflora ya en la maldad que tenemos todos los hombres. Y eso debemos tenerlo presente, porque recordemos una vez más la frase, ser cristianos verdaderos creyentes no significa ser perfectos. Nosotros somos pecadores que luchamos con nuestro pecado. Y he aquí uno de ellos. He aquí uno de ellos. Y los que abrazan la fe verdadera deben esperar también, es una realidad, encontrarse con enemigos en el mundo. Somos verdaderos creyentes y pues desde que por la providencia de Dios, nosotros somos ahora verdaderos creyentes, esta guerra, esta lucha se incrementó mucho más que antes de ahorita nosotros estar disfrutando de esta nueva vida. Me hago entender. Como dice un pastor, cuando venimos a Cristo, se nos aumentan por el contrario los problemas. Se nos aumenta por el contrario la lucha y la guerra. Es que es más, antes de nacer de nuevo, estando nosotros muertos, no estamos en lucha, no estamos en guerra, porque no conocemos esto. La lucha y la guerra comienza cuando una persona es regenerada, porque ya, como decimos en este lenguaje, la cuestión cambia. Allí es donde ya nos damos cuenta realmente de por qué es que existimos y para qué hemos sido llamados en esta existencia. El apóstol ordena aquí que por muy gravemente que seamos heridos, nosotros no debemos buscar venganza, no insistamos en ello. Una cosa es someternos a las autoridades, como Pablo lo ordena en Romanos 13. Una cosa es someternos a la ley legal, a las vías legales de justicia, pero otra cosa es, como están haciendo en muchos lugares, tomar venganza a nosotros mismos por nuestra propia cuenta o anhelar venganza. Eso es distinto. Una cosa es sometimiento a las autoridades que los cristianos, como ordena Pablo en Romanos 13, Pablo lo dice, sujétanse a todas las autoridades. Eso es distinto. La escritura dice bien claro, hermanos, no paguéis a nadie mal por mal. Esa es una recompensa brutal. Déjenme usar esa palabra. Pagar mal por mal es una recompensa y un acto muy brutal que solo corresponde a los animales, que no tienen conciencia de ningún ser por encima de ellos, ni de ninguna existencia en el futuro. Eso sucede en el reino animal, pero no debe ser así con nosotros, los seres humanos. Pero por el desconocimiento y porque no han sido regenerados, por eso los hombres se convierten y son ahora enemigos uno de los otros. Quiero abrir un paréntesis, hermano, de una frase que hemos compartido a lo largo de estos meses el pastor David Torres y yo y algunos otros hermanos que han compartido. Recordemos siempre que nuestras diferencias con nuestros hermanos no deben ser causa
para apartarnos de este mandamiento. Porque mi hermano no es, ni ha sido, ni nunca será mi enemigo. Lo que nos causa diferencias a nosotros, entre nosotros, y que las tenemos, son nuestros pecados. Nuestros enemigos son el pecado, no nuestro hermano. No tengamos presente esto porque es muy diferente. Mi enemigo no es mi hermano, es el pecado que él tiene y que yo tengo. Ese es nuestro enemigo común entre nosotros dos. Si esto lo tenemos siempre presente, hermanos, vamos a avanzar en madurez en este aspecto, en este mandamiento, en este tema. Pero hay veces se nos olvida y mezclamos y creemos que nuestro hermano es nuestro enemigo. Qué equivocados estamos al dejar que esto se permee y que esto suceda. Debemos por ello estudiar todas las cosas que favorecen la paz, que nos conduzcan a no ofender a Dios, mucho menos a nuestros hermanos, ni herir la conciencia del prójimo tampoco, porque no solamente es con nuestros hermanos, igual con el prójimo, con aquel que no es mi hermano en la fe. El mandamiento es claro, no os venguéis a vosotros mismos. Esta es una dura lección para la naturaleza corrupta humana que aún tenemos. Es muy dura, por lo que se añade un remedio contra ella. ¿Y cuál es el remedio, pastor? Lo dice ahí claro la escritura, de que demos lugar, dar lugar a la ira de Dios. Porque el otro mandamiento que conocemos muy bien, que está unido a este tema, airaos, pero no pequéis. Usted se puede airar, claro. ¿Se le puede molestar? Sí, se puede molestar. Cristo también se molestó muchas veces, pero no pecó. Usted se puede airar, pero no pecar. Dominio propio es uno de los frutos del Espíritu y allí, cuando estés viviendo este momento, es donde debes poner en práctica y recordar también Gálatas 5 como uno de los frutos del Espíritu. Dominio propio. Someter tu voluntad, tu mente, tu corazón, tu boca, tus pensamientos a la autoridad del Espíritu y a la palabra para que no pequéis, para que tu ira, tu rabia en ese momento no aflore conduciéndote a pecar y sea sometida a la autoridad de la palabra. Airaos, pero no pequéis. Cuando la pasión de un hombre se levanta en forma desmedida y incontrolable, ¿no? Y la corriente en su interior es fuerte. El consejo es dejarla pasar. Siéntate, respira profundo, tómate un vaso de agua, salga a caminar y dele 3 vueltas a la manzana. Claro, no sea, si no sea que permitas que se haga enfurecer más contra nosotros y te haga caer en pecado. La línea de nuestro deber está claramente marcada. Nuestros enemigos deben ser cubiertos siempre por nuestro amor. El amor que hemos recibido, pues nosotros éramos también enemigos de Dios y Él nos cubrió con su amor. Con Cristo nos vistió. Hagamos nosotros también lo mismo. No hacerlo es colocarnos por encima de Dios. Recuerde Mateo capítulo 5 para que lo lean esta tarde. Nuestros enemigos deben recibir la bondad que Dios mismo ha tenido siempre con nosotros y que nos debe caracterizar también a nosotros. Perseverantes, hermanos, en ello. Perseverantes. Nunca debe apartarse esta frase de nuestra mente. ¿Cuál? No debemos buscar nosotros la venganza, ni anhelar cosas contrarias contra nuestro enemigo. Bien hecho que se accidentó, bien hecho que lo echaron del trabajo, bien hecho que se enfermó. Ojo con esos pensamientos. Tengamos cuidado. Serán consumidos los enemigos de Dios
por la ira de Dios, no por la nuestra. Serán consumidos por la ira ardiente de ese Dios a quien pertenece la venganza y no a nosotros, no a nosotros. Lo que te hagan a ti, se lo hacen es al Hijo de Dios y Él lo sabe. Y todo está escrito en las obras y por ellas serán juzgados todos los hombres. Nunca olvidemos eso que nos enseña el Evangelio. Lo que no es fácil de entender por el mundo, esto que estamos meditando. Este tema que estamos meditando es utopía para este mundo ciego, no para los hijos de Dios que tienen la luz del Espíritu brillando en ellos. Lo que no es fácil de entender por el mundo, que en todo es lucha y contención. Los que se vengan, hermanos, son vencidos y los que perdonan son vencedores. He aquí la utopía del Evangelio para este mundo perdido. Le repito esta frase, todos aquellos que se vengan, porque eso está sucediendo, esas masacres que vemos, que y nos lo dicen los noticieros, por venganza y fueron acribillados. Sabemos nuestro contexto sociocultural. Ahora, meditando esto a la luz de la Escritura, grábate esta frase, todos aquellos que se vengan son vencidos y los que perdonan, esos son los verdaderos vencedores. Vencedor y triunfante es el que perdona, no el que se vengó. Esta es la utopía del Evangelio para este mundo ciego. Hermanos, no nos dejemos vencer por el mal. Este es el mal que aflora y permea y llena este mundo, en el cual se deleita este mundo. Aprendamos a vencer los malos designios que aún tenemos en nosotros por causa de nuestra carne, que aún la tenemos, con abundancia de perdón y de amor. Cristo nos dijo que nosotros éramos la luz del mundo y que nosotros éramos la sal de la tierra. Pues que esto se haga realidad, hermanos, ya sea para bien de nuestros seres queridos y también para el bien de nuestro prójimo y para el bien de nuestros hermanos, no importa. Debemos ser esos constructores verdaderos de paz. Recordemos lo que el Señor nos ordenó, nos dijo en Mateo 5:9. Mateo 5:9 está resaltado para nosotros en nuestras Biblias. Y Cristo dijo ese día en el monte, bienaventurados los pacificadores, no dijo los vengadores, no. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tú quieres saber si eres un hijo de Dios y serás llamado así un día, mira si te has dedicado realmente con empeño a esto. ¿A qué? A ser constructor de la paz. Porque Él lo dijo, bienaventurados los pacificadores. Tú y yo debemos ser pacificadores. No vengadores ni constructores de disensión. Por eso, aquellos que siembran contienda, disensiones y divisiones en el seno de la iglesia, Pablo ordena, si no se arrepienten, deben ser tenidos como gentiles y expulsados de la iglesia. Mire cómo es de grave ese pecado. Pablo lo ordena. ¿Por qué? Porque la práctica, aquellos que siembran disensión y división en la iglesia están demostrando conforme a Mateo 5:9 que no, están lejos de ser llamados hijos de Dios. Un hijo de Dios nunca tiene por qué ser un sembrador de divisiones o de cizañas. Ay, fíjate cómo la hermana esto y aquello, y fíjate cómo el pastor esto y aquello. Hermano, si usted se le arrima a un hermano una vez más con ese tipo de comentarios, repréndalo con autoridad. Pero no te prestes a seguir escuchando eso, si es que lo hemos hecho, porque estamos desobedeciendo el mandamiento. Hermano, yo sé que usted ha tenido una diferencia con el hermano. Recuerde que ese es nuestros pecados y usted debe amarlo. Vaya, hable con su hermano y arregle esa situación, pero no te prestes, no nos prestemos a ello. Recordemos y temamos a lo que Cristo nos dijo en Mateo 5:9.
El que tiene este dominio sobre su espíritu es mejor que los poderosos. Pablo escribió también más en otra porción de su carta a los romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y el espíritu mismo, dijo Pablo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Eres constructor de paz en tu casa? ¿Eres constructor de paz en tu iglesia? ¿Eres constructor de paz en tu vecindario? ¿En la empresa donde trabajas? ¿En tu ciudad? Y hoy, precisamente, muchos de nuestros hermanos están pasando por esta prueba difícil. Me refiero con todo amor y con todo respeto, un caso particular aquí en nuestras regiones, a los hermanos venezolanos que están viviendo esa situación difícil con esta autoridad que tienen ahorita ellos. Aunque no entendamos, aunque esto cause dolor, asombro, cualquier tipo de sentimiento, hay que obedecer la escritura, porque esa persona está controlada por Dios y Dios es el que hará. ¿Saben a qué me refiero en el contexto? He aquí una prueba difícil. Y siempre seremos probados, hermanos, nunca lo olvidemos. El precepto entonces, retomando, es que no debemos vengarnos ni buscar vengar las heridas que se nos han hecho. Pastor, pero es que usted no sabe lo que me hizo el hermano Julano. Llamemos al hermano Julano y abrázalo y dile que lo amas y lo perdonas. Pero es que él me hizo esto y me causó una herida. A Cristo le hicieron lo mismo y cosas peores. Y lo perdonó y lo amó. Haz tú lo mismo. Pero es que usted no sabe, yo no lo sé, Dios lo sabe. Tú lo que tienes que hacer es amarlo y perdonarlo. Levítico 19:18, desde el comienzo, Dios mismo ordenó este mandamiento en este asunto, en este tema. Dios dijo en Levítico, capítulo 19, verso 18, desde allá comenzó el mandamiento y desde mucho antes. No te vengarás, dice esta versión. Yo no sé cómo diga la que usted tiene ahí. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Levítico 19:18. Se agrega la manera, no se debe dar lugar a nuestra ira para vengarnos. Dar lugar a la ira, amados hermanos, es dar al Señor el derecho, dar lugar a la ira de Dios, me refiero, es dar lugar al derecho que solo Él tiene para juzgar y no nosotros. El que intenta vengarse violenta este mandamiento. Por lo tanto, amados hermanos, como no es legal usurpar el oficio de Dios, no es legal vengarnos nosotros mismos, es por ello. ¿Y por qué? Porque la venganza es de Dios. Dios es el que derramará su ira y Dios es el justo juez. ¿Sí? Entonces, no es legal y es un pecado usurpar el oficio y el lugar de Dios. He aquí otra razón, porque quien lo hace está usurpando el lugar de Dios y está usurpando el oficio que le corresponde solo a Dios, no a nosotros. Las justicias juzgan, emiten juicios y condenan, sí, pero es que ellas lo hacen porque fueron establecidas por Dios para ello. Ya lo hemos meditado en otros temas, recordémoslos, porque esa es una forma que Dios estableció para este mundo para controlar nuestra propia maldad. Por eso el mandamiento es someternos a las justicias que Él ha establecido, pero eso es distinto. Estamos ya hablando aquí es en lo personal, que es lo que ha generado y aún ha hecho que se aumente la violencia y la maldad de los hombres por desobedecer estos mandamientos. El no sometimiento a las justicias y a las autoridades que él estableció en los estados, etcétera, y en ese orden también a
dejar que sea Dios quien obre en esa autoridad soberana al final de todo, al final de todo. Pero es que la justicia es imperfecta. Dios juzgará. Pero es que los jueces hacen esto. Dios juzgará porque lo sabe todo. Dios sabía qué estaba haciendo Saúl y le permitió gobernar. Y Dios fue el que resolvió el problema al final, no David. Espero haberme hecho entender. Quienes obedecen este precepto, estamos meditando hoy, insinúan y evidencian que tendrán a Dios y tienen a Dios como su defensor. Y esto es muy hermoso tener claro esto. Y que esperamos pacientemente en su ayuda como debe ser. Pero aquellos que lo anticipan no dejan lugar para la ayuda de Dios y cometen pecado. Más adelantico dice Alistair, tal vez en el campo de los deportes sea el donde más vemos con qué facilidad la venganza se convierte en el motivador de nuestros planes y acciones. Y eso lo vemos, ¿no? En la práctica de estas disciplinas. Si un jugador contrario te hace una falta y el árbitro o el juez no la reconoce ni la castiga, ¿qué haces? Pues van y toman represalia contra el jugador y cometen faltas. Bueno, aquí toma él un ejemplo para llevarnos a meditar este asunto. Hermanos, es una realidad que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, porque así nos lo narra Génesis, y eso incluye, y eso debe incluir un anhelo, porque la justicia prevalezca. Claro, nosotros estamos sedientos de justicia, anhelamos la justicia frente a la injusticia que vemos que está sucediendo. Claro que sí, es natural, porque nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, repito, y eso incluye esa imagen en nosotros, un anhelo de que todo fuera bueno, se haga bueno, pero no es por la causa del pecado y la maldad de este mundo. Y quisiéramos que que fuera la justicia la que prevalezca, pero no está sucediendo. Nos sentimos mal, claro que nos sentimos mal frente a tanta injusticia. No sentirse mal frente a tanta injusticia, por el contrario, es anormal en un hijo de Dios. Nosotros no nos debe causar deleite, la injusticia nos debe doler y producir cualquier otro tipo, tristeza, llanto, desesperación, bueno, etcétera. Nos sentimos mal. Cuando el malhechor se sale con la suya, claro que nos sentimos mal. Y eso se agrava cuando nosotros somos los agraviados, claro, peor dolor, como decimos. Por eso es crucial que nos veamos a nosotros mismos a la luz del Evangelio. Somos pecadores, salvados por gracia, que no merecemos nada, excepto el infierno, como lo hemos meditado muchas veces aquí en este devocional. Pero eso no elimina el problema que plantea la imagen de Dios en nosotros. Queremos que la justicia prevalezca, que el círculo moral se cierre apropiadamente. Y ahí la necesidad, hermanos, que ejerzamos nuestra fe en la administración de la justicia de parte de Dios, que un día, cuando Cristo regrese, vendrá a implantar sobre toda esta perversa humanidad. Él ha determinado un día donde su Hijo vendrá, y ahora no vendrá como Cordero, sino que vendrá a vengar, a juzgar y a condenar. Hacer lo contrario en lo que vino la primera vez. Ha establecido un día final para el juicio de toda esta humanidad caída. Y eso debemos recordarlos. Y eso sucederá. Más adelantico dice, pero entonces las escrituras cortan ese instinto natural con las palabras, nunca tomen venganza ustedes mismos. Pablo no solo expuso el principio, sino que también lo demostró. Ejerció su ministerio en un entorno que le daba todos los motivos para vengarse, como lo dijimos hace un momento. Eso es lo que Pablo plantea en Romanos 12, del 17 al 21, para que lo leas más rato. Pablo dice allí que la venganza insiste. ¿Por qué será que Pablo insiste tanto, no? ¿Por qué será que nos insisten tanto
Y se nos repite siempre lo mismo, porque somos olvidadizos. Y hay veces nosotros, los pastores, los que estamos en este ministerio, esta es una de nuestras grandes luchas. ¿Cuál? Luchar contra las diferencias que suceden entre hermanos, porque se nos olvida este mandamiento. Por eso es que se nos insiste tanto. Pablo dice allí que la venganza pertenece al Señor y repetido cualquier cantidad de veces. Él se encargará en su momento de que cada cual reciba lo que merece. Mía la venganza, yo pagaré, insiste. Él se encargará de cerrar ese círculo moral que tú has intentado hacerlo y no has podido y nunca lo harás. Y nuestro sentido de justicia quedará plenamente satisfecho, porque los impíos serán juzgados y condenados y echados al lago de fuego y azufre por amor, por amor. Por amor a los escogidos, por amor a Jesucristo, por su propio amor a Él mismo, como es Dios mismo, un Dios de amor. Difícil entender por qué serán condenados al lago de fuego y azufre. ¿Cómo así que por amor? Pues por amor sucederá ese hecho también. Medítelo y verá. Dios nos dice que debemos descansar tranquilos, sabiendo que Él se encargará del asunto. Él. En estos días, en los noticieros, no sé cuántos vieron, entre ayer y anteayer, sucedió ese hecho en Bogotá. Un señor le robaron el celular unos delincuentes en una moto y eso pasaron la imagen, ¿no? Sí, creo que la vieron. Y cuando se fueron en la moto, él se subió a su carro y salió a perseguirlos y los atropelló, ¿no? Y uno de ellos murió. No sé si vieron ahí el incidente y el otro creo que quedó herido o se voló, no sé, pero uno de ellos murió. ¿A qué viene el hecho? A que están estudiando ese hecho, porque es justo, le acaban de robar el celular, fue y recuperó y uno de esos delincuentes murió, se siente un fresco. Y ustedes han oído el problema en que se metió esta persona. Porque uno de las faltas que cometió, y han dicho los penalistas, es que cobró justicia por su propia cuenta. Mire allí el delito, la falta, lo han visto. Miren allí un ejemplo. Y si eso se da dentro de nuestra justicia, que es imperfecta aún, imagínense la justicia de Dios, que es así, es santa y perfecta. ¿Me hago entender? Y esa persona parece que se ganó un problema jurídico porque tomó justicia por su propia cuenta y eso no está permitido dentro de las normas jurídicas. ¿Saben a qué me refiero? Tremendo esa situación. Hermanos, hermanos, amados, una vez más, por esto Pablo nos dice que debemos dejar lugar a la ira de Dios. Nunca olvidemos, hermanos, cuando tomamos venganza por nosotros mismos, estamos sustituyendo la ira de Dios por la nuestra. No estamos dejando lugar para la ira de Dios. Y lo que es aún más terrible, estamos dudando de la justicia de Dios. Oiga, hermano, escuchen. Lo más terrible es que quien hace esto, y aún diciendo ser hijo de Dios, un cristiano, está dudando de la justicia de Dios. ¿Y usted sabe lo que significa dudar de Dios? De su poder y de su capacidad. Como dice mi esposa, válgame el Señor. Cuando tomamos venganza con nuestras propias manos y damos rienda suelta a nuestra ira, estamos también permitiendo que toda nuestra amargura y resentimiento tome lugar en nuestro corazón. Estamos actuando como los incrédulos. No estamos confiando en las promesas y en el poder de la palabra de Dios que Él nos ha dado y que nos ha dicho, Él pagará. Si yo sé que te han tratado injustamente, yo lo sé, dice Pablo ahí en otras palabras, y sé que esa persona merece ser castigada porque te hizo un mal, por lo que ha hecho.
y sé que aún no ha recibido su merecido. Parece que Pablo nos estuviera diciendo eso ahí implícitamente, pero no te corresponde a ti ni aplicar el castigo, ni actuar con malas intenciones y deseos para tu enemigo, porque Cristo ordenó que a nuestros enemigos debemos amarlos y perdonarlos, y si hemos de ayudarlos, aún a ellos debemos hacerlo. Recordemos lo que Cristo nos ordenó. Ese es mi enemigo, él me la hizo, está necesitando que lo ayude otro. Ve tú y ayuda a tu enemigo porque Cristo te lo ordena. Dios se encargará de ese caso como tú no puedes hacerlo. Le repito esta frase. Es que ese es mi enemigo y me hizo esto. Dios es quien se encargará de él y de ese caso, no tú. ¿Y qué tengo que hacer yo? Lo que Cristo te ordena porque él dijo, si me ama, guarde mi mandamiento. ¿Y qué tienes que hacer en ese caso? Ve a tu enemigo, abrázalo y dile que lo amas y clama para él misericordia y gracia, porque tú no merecías ni la misericordia ni la gracia, pero Dios quiso tenerla contigo. Más bien, en vez de anhelar venganza, anhela que Dios también le conceda a ese enemigo tuyo gracia y misericordia. Amado hermano, amados hermanos, ¿creemos en esta promesa de Dios? Es la pregunta que debemos hacernos. Porque solo la fe en esta promesa nos ayudará a vencer la amargura y el resentimiento que nos haya podido causar este pecado en alguna forma en nuestra vida hasta el día de hoy. ¿Creemos en esta promesa de Dios? ¿Creemos en la palabra de Dios? Entonces dispongámonos a que nuestra fe, que nuestra fe nos ayude a descansar en esto, a pedir perdón si hemos pecado en esto, para que la amargura y el resentimiento que aún tengamos contra personas o contra nuestros hermanos sea sacado de nuestro corazón, para que realmente seamos verdaderos hijos de Dios, verdaderos ciudadanos del reino. Esta fue la forma como nuestro Señor Jesucristo lidió con este asunto, enseñándonos con su ejemplo cómo debíamos actuar en una situación semejante, porque desde la cruz, mirando a los que lo habían clavado en la cruz, le dijo al Padre, muriendo antes de cerrar su boca y sus ojos, que los perdonara porque no sabían lo que hacían. Hagamos nosotros lo mismo. Nadie ha sido nunca tratado tan injustamente como fue Jesús tratado, y nos dio ejemplo. Él era sin pecado, nunca dañó a nadie. Por el contrario, se dedicó activamente a buscar el bien de todos, hasta el punto de dar su vida por personas que no la merecían en absoluto, como todos los que estamos aquí. Nadie ha merecido nunca más honor que Jesús, y nadie ha sido ni será nunca más tan humillado y deshonrado como lo fue Jesús. Si alguien tenía derecho a sentirse amargado y desilusionado, deseoso de tomar venganza, fue Cristo, pero no lo hizo. ¿Cómo enfrentó él esta situación? Con amor. Eso lo vemos en los evangelios. Con amor. Lo hizo porque su corazón estaba lleno del verdadero amor por el Padre y su deleite, como él lo dijo, y lo dice la Escritura, el deleite de Cristo, como debe ser tu deleite y mi deleite, es obedecer y agradarle a Él para hacer su voluntad. He aquí que se nos recuerde esto en este tema, hermanos, porque es que las diferencias entre nosotros siempre las vamos a tener, y esa es nuestra lucha, vuelvo y digo. Pedro dijo, el apóstol Pedro dijo, recuerdo esto para que vamos orando por el tiempo.
Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2, verso 22 y 23. La justicia humana es imperfecta ahora, claro, porque estamos permeados por el pecado, pero aún así, cumple un papel y por eso Dios lo ha permitido y las ha establecido conforme a sus planes soberanos, conforme a sus propósitos, pero aún así se nos ordena una vez más someternos a ellas. Algún día, hermano, algún día llegará ese día. Eso sí estamos seguros, que ese día va a llegar en que se hará justicia. Él hará esa justicia. Y nosotros descansaremos tranquilos, descansemos tranquilos, no porque nos alegremos de ver venir el mar sobre aquellos que nos hicieron mal. Eh, nos maltrataron, etcétera. No, sino porque nuestro sentido de justicia quedará plenamente satisfecho y porque veremos la gloria de Dios manifestada a través de sus justos juicios. Pablo lo dijo en segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Pablo lo dijo. Dios completará ese círculo moral del que comenté hace un rato. No nosotros, hermanos, no nosotros. No trates de hacerlo tú, porque si asumes tú esa posición, te llenarás, no lo olvides, de amargura. Serás un cristiano amargado y lleno de resentimiento. Que llegas a la iglesia y no saludas a nadie, como nos lo recordaron ayer y en taller en el devocional. Hermano, ¿y por qué usted no saluda a nadie? Cristianos amargados, deprimidos, y esto no debe ser así. No estarás actuando como se supone debe hacerlo un verdadero cristiano. No has vencido de lo malo que hay en ti todavía. Recuerde Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Vamos a orar, hermanos. Y qué bonito que se nos recuerde una vez más este tema. Qué bueno. No sé, vamos a ver si hay algún comentario, hermana Carolina, me ayuda. Y vamos a orar para apresurarnos raudos para irnos para nuestras iglesias. Sí, pues pastor, solo tenemos un comentario del hermano Diego, que dice, tenemos un Dios que pelea por nosotros. Amén. Esto debe traernos paz en medio de las múltiples situaciones. Amén. Hermanos, y cierro con esta frase que siempre la tengamos presente, por favor, en la iglesia. Mi hermano nunca es mi rival ni mi enemigo, son nuestros pecados. No olvidemos ello, porque siempre vamos a tener diferencias entre nosotros, pero eso no debe causar que pequemos como hoy lo hemos meditado. No es mi hermano, es el pecado nuestro, el de él y el mío. El de él y no solo el de él, el mío también. Esos son nuestros enemigos, no nosotros como tal. Nunca lo olvidemos. Vamos a orar entonces. ¿Quién desea orar, por favor, para cerrar este tiempo? Para que nos alistemos raudos para la iglesia, por favor, adorar juntos al Señor en este día tan maravilloso. ¿Quién desea orar? A ver, no todos, uno solo, por favor. Espero que hayamos meditado y que hayamos sido reargudidos, corregidos, recordados. Y si hoy Dios nos recordó algún pecado, pongámonos a cuenta, pongámonos a cuenta. ¿Quién desea orar, por favor? Uno solo, a ver. Hermana Mariluz. Muchas gracias, hermana. ¿Nos despides en oración, por favor, hermano? Claro que sí. Señor Padre Celestial, en esta mañana
Primero que todo, pues te agradecemos por este nuevo día, por una misericordia más tuya, Señor, que nos permite estar acá reunidos con los hermanos en esta enseñanza, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, y a tener ese corazón, Señor, allí sensible a tu palabra, Señor, cada día con estas enseñanzas que tú nos traes, mi Dios. En esta mañana, Señor, te pedimos perdón si hemos querido el mal o desearle el mal a aquellas personas que de pronto nos han hecho daño, nos han herido en nuestro corazón. Te pedimos perdón si en algún momento, Padre Celestial, hemos deseado pues el mal o que caiga tu ira sobre esa persona, Señor. No es de nosotros, Señor, es tuya, Señor. La ira es tuya, Señor, y tú decides, Señor. No sabemos si esa persona sea un elegido tuyo. No lo conocemos, solo tú lo sabes en tu soberanía. Y como decía el pastor, mi hermano no es mi enemigo, es mi pecado y el pecado de mi hermano, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, porque nosotros realmente en nuestra carne, en esta carne, no podríamos, Señor. Solamente danos, Señor, cada día, llénanos, Señor, de ese dominio propio, Señor. Y cuando nos topemos frente a una circunstancia, porque en el día a día lo vivimos, cuando manejamos un vehículo, alguien se lleva un pare, o cuando alguien nos dice una palabra hiriente, dolorosa. Enséñanos, Señor, danos ese dominio, Padre Celestial, esa templanza, que podamos, Señor, tomar una decisión sabia, Señor, y no nos dejemos llevar por un momento de ira. Como decía el pastor, Señor, en esos momentos lo que es tomar una pausa, caminar, pero que no tomemos una decisión en medio de la ira, en medio de una discusión, Señor. Gracias, Señor, por hoy, por la vida de mis hermanos que están acá, Padre Celestial, por este día maravilloso que nos das, donde disponemos nuestro corazón para adorarte a ti, para exaltarte, para glorificarte a ti, Señor. Danos, Señor, ese pan, Señor Celestial, ese pan de cada día, Señor, esa enseñanza que podamos recibir, Padre Celestial, en el día de hoy, en cada una de las congregaciones que están acá, mis hermanos, Señor, seas tú llenándonos de ese alimento, mi Dios. Gracias te doy por la vida del pastor Jessy, Señor. Seas tú guardándole, cuidándole, dándole entendimiento, Señor, en el día de hoy, esa sabiduría, y que seas tú hablando por medio de él, también por los pastores que estarán en las diferentes congregaciones, Señor, enseñando tu palabra bíblicamente, mi Dios. Te agradecemos por todo lo que haces en nuestras vidas, por estos momentos de estos devocionales que han sido, Señor, de mucha bendición, que han sido de mucha enseñanza, que tú has estado obrando en cada una de las corazones, Señor, porque tú has hecho obras grandes en cada uno de mis hermanos por medio de estas palabras, Señor, de estos devocionales, Señor, porque estamos en ese crecimiento tuyo. Aquí estamos, Señor, cada día creciendo, Padre Celestial, en santidad, Señor. Seas tú llenándonos cada día, mi Dios. Amén y amén. Amén y amén. Muchas gracias, hermana. Hermanos, gracia y paz. Un abrazo para todos. Firmes y adelante, huestes de la fe, como dice nuestro hermano. Sin temor alguno que Jesús nos ve. Amén, amén. Todos seamos guardados hoy en la gracia y la paz del Señor. Muchas bendiciones, si Dios quiere y es la voluntad de Dios, nos vemos mañana.